Hola, hoy estudiaremos la primera ley de la termodinámica y algunos aspectos relacionados con el calor. Primero, debemos definir el concepto de energía interna. Energía interna va a ser toda la energía asociada a un sistema, asociada a los componentes microscópicos de un sistema, ya sean átomos, moléculas, cuando lo observamos desde un marco de referencia en reposo con respecto al centro de masa. Asociado a este concepto de calor, tenemos el concepto, asociado al concepto de energía interna, tenemos el concepto de calor, el cual lo vamos a definir como un proceso de transferencia de energía a lo largo de una frontera de un sistema y se va a dar producto de una diferencia de temperatura entre el sistema y sus alrededores. También lo podemos definir como la cantidad de energía transferida en un sistema. Vamos a trabajar dos tipos de calores, el calor específico y el calor latente. Bueno, el calor específico es ese calor necesario para que las sustancias cambien su temperatura sin cambiar su fase. Cuando hacemos referencia a la fase, estamos haciendo referencia estrictamente al estado en el que se encuentra la sustancia. Vamos a trabajar nosotros tres fases: fase sólida, fase líquida o fase en estado gaseoso. Quiere decir que si yo necesito cambiar la temperatura sin cambiar la fase, hay que tenerlo muy claro, el calor asociado es el calor específico. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, matemáticamente vamos a hablar de un concepto que es la capacidad térmica, que es una C mayúscula, que es la cantidad de energía necesaria para elevar la temperatura de una muestra en 1 grado Celsius. Se observa aquí la ecuación, pero a nosotros nos es más conveniente hablar de calor específico, y como observamos, el calor específico es la cantidad de calor necesaria para cambiar en 1 grado centígrado 1 gramo o 1 kilogramo de la sustancia. Entonces, ahí observan ustedes la descripción matemática. Realmente, en esencia, este concepto lo que nos dice es qué tan sensible térmicamente a la adición o a la sustracción de calor es una sustancia. Entre más grande sea el calor específico, quiere decir que la sustancia absorbe más calor en comparación con un valor más pequeño del calor específico. Matemáticamente, ahí podemos observar la cantidad de calor Q para una sustancia, para elevar la temperatura o disminuir la temperatura de una sustancia. Q, que es el calor total, es igual a la masa de la sustancia por C minúscula, que es la que representa el calor específico, por el cambio de temperatura, por la diferencia de temperatura. Ese calor específico es una constante para cada uno de los materiales. Ahí podemos observar, esta tabla es del Serway. Podemos observar el calor específico para diferentes sustancias. Por ejemplo, podemos observar ahí el calor específico para el aluminio, que es de 900 Joule sobre kilogramo por grado centígrado. Podemos observar, por ejemplo, el aluminio, que es un metal que absorbe bastante calor, pero por ejemplo el cobre es de apenas 387, o por ejemplo el hierro es de apenas 448. Es decir, quiere decir esto que el aluminio en esencia absorbe más calor que el hierro y que el cobre. Anormalmente alto es el valor del agua. Vean ustedes, el del agua es 4186, es un valor muy alto debido a la configuración química y física del agua como tal. Los puentes de hidrógeno que tiene el agua le confieren esta propiedad, esa particularidad,
Y vean ustedes que en comparación con los metales, el agua tiene un calor específico muy alto. Por eso es que el agua es usado a nivel general como un regulador térmico, porque permite absorber o liberar mucho calor por cada kilogramo de sustancia. Entonces eso, por ejemplo, el agua es el regulador térmico nuestro. Nosotros no tenemos cambios abruptos de temperatura porque en esencia estamos compuestos entre un 55 y un 65% por agua. El planeta, por ejemplo, tiene sus fases, los lugares que tienen mucha agua tienen una temperatura realmente estándar. Por ejemplo, la playa, las zonas costeras, la temperatura no varía en rangos muy extremos porque el agua, cuando hay mucha radiación en el día, absorbe muchísima de esa energía, y en la noche que no hay radiación la va liberando paulatinamente para equilibrar un poco el sistema. Un ejemplo donde no se da esto, donde se da el efecto contrario, es en los desiertos, que los desiertos tienen días muy calurosos, casi de 40, 45 grados Celsius, y noches muy frías de menos 10, menos 20, incluso menos 30 grados Celsius. Y es por la ausencia de agua. Entonces, vemos cómo el agua es un regulador térmico como tal. En este caso, el ejemplo que poníamos, la temperatura nuestra, y el caso del clima como tal. El otro concepto importante es el concepto de calor latente. Este calor aparece cuando se da un cambio de fase. Observen que el calor específico, el anterior, se usa para cambiar la temperatura sin alterar la fase. El calor latente, por el contrario, es el encargado de cambiar la fase. Y aquí hay algo muy interesante, perdón, porque la fase se altera o se cambia sin cambiar su temperatura. Eso es lo que se conoce como un proceso isotérmico, es decir, un proceso a temperatura constante. Se pasa del estado sólido a líquido sin cambiar la temperatura, manteniendo una temperatura constante. Es parte del fenómeno del que hablábamos la semana en el video de temperatura de la semana anterior. Es parte de ese efecto de la expansión, que el objeto llega a un límite y ese límite es el cambio de fase. Bueno, ese cambio de fase se da isotérmicamente, o sea, se da a la misma temperatura como tal. Ahí están los tres procesos que nosotros podemos tener y sus procesos inversos. Observen que pasar de sólido, el primero que está a la izquierda abajo, a líquido, que es el que está a la derecha abajo en la base del triángulo. De sólido a líquido es fusión. El proceso inverso es congelación o solidificación. Pasar de líquido a gas, el proceso es evaporación. El proceso inverso es condensación. Y pasar del gas a sólido, se llama deposición, depositación o sublimación inversa. Y pasar de sólido a gas es sublimación. Nosotros vamos a hacer referencia en los procesos de sólido a líquido, de líquido a sólido, o bien de líquido a gas, de gas a líquido. ¿De acuerdo? Observen algo, los que están señalados con color rojo, las flechitas que están señaladas con color rojo, son los procesos llamados procesos endotérmicos. Estos procesos son los que absorben calor, ¿ok? O sea, yo necesito agregar calor para realizar el cambio de sólido a líquido, o necesito agregar calor para pasar de líquido a gas. Se llaman procesos endotérmicos o procesos que absorben calor. Por el contrario, el proceso que libera calor, que saca calor del sistema, son los que están en color verde, y se llaman procesos exotérmicos. Entonces vean ustedes que la fusión es endotérmica y la solidificación es exotérmica. Energéticamente, para una misma cantidad de sustancia, tiene exactamente el mismo valor la cantidad de calor para el proceso de fusión que la cantidad de calor que voy a agregar para generar la fusión, o la misma cantidad de calor que necesito extraer para generar la solidificación o la congelación. Muy bien. Bueno, por ahí un poquito más del calor latente, lo que hemos conversado matemáticamente. Ese valor del calor latente lo tenemos ahí. El calor latente es el calor total entre
la diferencia de masa, si hacemos las sustituciones pertinentes, vamos a tener que Q, el calor total para un cambio de fusión, va a ser igual, ojo, aquí hay un más menos, ya lo vamos a explicar, más menos la cantidad de masa por el calor latente. A ver, ¿qué significa ese más menos? Bueno, lo que hablábamos antes, que el proceso puede ser endotérmico, que necesite calor, o exotérmico, que libere calor. Cuando el proceso es endotérmico, ese proceso va a tener signo, ese calor va a tener signo positivo, porque está entrando calor al sistema. Cuando por el contrario tenemos un proceso exotérmico, o sea, cuando sale calor, ese proceso va a tener un signo negativo, porque el sistema está perdiendo calor, está liberando calor. Hay dos valores grandes que es importante tenerlos claros. Ese es el calor latente. Bueno, tenemos el calor latente de fusión y el calor latente de vaporización para cada uno de los procesos. Las tablas, esta tabla también es de ahí, del Stairway. Las tablas vienen ubicadas básicamente en vean los puntos de fusión, el calor latente de fusión, son valores muy grandes, y el punto de ebullición, el calor latente de vaporización. Vienen nada más en estas dos líneas. ¿Por qué? Porque si yo quisiera conocer, por ejemplo, el calor latente de congelación para, no sé, el agua, vean que el de fusión es 333 por 10 a la 5. 3,33 por 10 a la 5 joules sobre kilogramo. Ese sería el de fusión. Si quiero conocer el de congelación, o sea, el del proceso inverso, lo único que hago es agregarle un signo negativo. El de congelación sería menos 3,33 por 10 a la 5 joule entre Kelvin. Muy bien. Igual pasa con el de vaporización y el proceso opuesto. También el vaporización es positivo, condensación, que sería el proceso opuesto, sería negativo. Allá abajo lo indican nuevamente en la presentación. Un ejemplo típico de este, para entender un poco qué es lo que sucede, es la conversión del agua o del hielo en vapor. Si nosotros queremos convertir hielo en vapor, por ejemplo, vean que la gráfica inicia en hielo a menos 30. Quiero que lo observen, acá lo vamos a marcar, lo vamos a señalar en color verde, hielo a menos 30. Observen ustedes que en esa parte es hielo. Desde menos 30, vamos a pintarlo en color verde, desde menos 30 hasta esta, está aquí, perdón, color verde, vamos a hacerlo. Esta que está aquí, toda esta parte del gráfico, eso es hielo. Desde menos 30 hasta llegar incluso a 0 grados. Entonces, ahí lo que estoy haciendo es calentando el hielo, llevándolo desde menos 30 hasta 0 grados. En 0 grados se da el primer punto de equilibrio. Este punto de equilibrio es el punto de fusión, que para el agua es de 0 grados. Observen ustedes que a este lado, lo marqué con color amarillo, es hielo. Y ese hielo comienza a derretirse hasta que cuando cumple todo el proceso, cumple todo este proceso de acá, tenemos en este otro lado agua a 0 grados. Vamos a marcarlo en color azul, ese puntito. Eso es agua a 0 grados. Ya ahí se dio el calor, se dio el proceso de fusión. Observen, en el de color verde es un proceso de cambio de temperatura, o sea que el calor asociado es el calor específico. En el de color amarillo es un proceso isotérmico, no cambia la temperatura, de un cambio de fase. O sea, el calor asociado a ese punto sería el calor latente de fusión. Observen que a partir de este punto, lo vamos a pintar en color azul, el agua comienza a calentarse hasta llegar al otro punto, que el otro punto sería el punto de 100 grados. Aquí en la gráfica no lo marca, pero claramente estamos de acuerdo en decir que este serían 100 grados. Observen algo, ahí estamos cambiando la temperatura del agua. Estamos pasando de agua a 0 a agua a 100 grados. Ese calor asociado en todo ese proceso de color azul es el calor
específico del agua. Cuando llegamos a este otro punto, lo vamos a pintar en color rojo, a este otro punto ya es agua a 100. Vean que se da otro estado de equilibrio, donde vamos a tener una mezcla de agua y vapor en todo este trayecto como tal. Entonces, ese proceso es un proceso a temperatura constante. Vean que todo se da a 100 grados centígrados y lo que ocurre como tal es que se cambia, pasamos de tener agua a 100 a tener al otro lado de la gráfica vapor a 100 grados. Y una vez, vean que lo queremos llegar a 120, una vez que tenemos ese vapor a 100 grados, vean ustedes que este último tramo, que lo vamos a pintar en color negro, es un tramo de cambio de temperatura. Estamos pasando de vapor a 100 a vapor a 120. Es un proceso en el cual está involucrado el calor específico del vapor. Muy bien. Vean ustedes un poquito ahí cómo es que está y cómo es que las variables y cómo es cuándo usar calor específico y cuándo usar calor latente con el agua, que es el ejemplo más cotidiano que podríamos tener. Y entonces vamos a tener una primera definición, que es la definición de calorimetría, donde podemos utilizar estos conceptos. ¿Qué es la calorimetría? Metría es de medida del calor. Entonces, quiere decir que cuando yo combino dos sustancias, entre esas sustancias se da un intercambio de calor. El calor cedido por una sustancia más el calor ganado por la otra sustancia es igual a 0 grados. Vean que matemáticamente tiene esa forma. Por ejemplo, vean este que está acá. Esto lo vamos a usar, o se va a utilizar, o es muy utilizado, en la parte de entropía. Ya lo vamos a ver. Este ejemplo es del Sears. Vean lo que dice. Una olla de cobre con una masa de 0.500 kilogramos contiene, dice ahí, contiene 0.170 kilogramos de agua y ambas están a una temperatura de 20 grados centígrados. Esa es la temperatura inicial, tanto del cobre como el agua. Entonces, vean qué vamos a tener. Entonces, vamos a colocar aquí los datos. Vamos a ver. Vamos a ir teniendo diferentes sustancias. La primera de ellas es el agua. Entonces, la masa de agua dice que son 0.170 kilogramos. Y la temperatura inicial del agua es de 20 grados Celsius. Tenemos también que el calor específico del agua, lo podemos leer de la tablita, es de 4000, bueno, el Sears utiliza 4190 joules sobre gramo por kilogramo. Algunos otros textos utilizan 4186. Bueno, realmente no hay tanto problema si utiliza uno u otro. Es muy cercano, hermano. Vean lo que dice. Tenemos un bloque de cobre. Entonces, el otro dato es la masa del cobre, que es, o sea, la olla que está compuesta por cobre, que es 0,500 kilogramos. Y la temperatura inicial del cobre es la misma, 20 grados Celsius. Y el calor específico del cobre, ¿por qué pongo el calor específico del cobre? Porque difícilmente la olla se nos va a derretir o se va a evaporar, ¿verdad? Mucho menos. Entonces, muy probablemente el estado en el que se maneje va a ser el estado sólido. El calor específico es de 390 joule sobre kilogramo grados Celsius. Sigo leyendo.
un bloque de 0.250 kilogramos de hierro. Entonces observen que la otra sustancia es hierro, 0.250 kilogramos. A 85 grados Celsius, o sea, la temperatura inicial del hierro es 85 grados Celsius. Calor insuficiente para evaporar el agua. Entonces, no tiene la temperatura suficiente, dice. Perdón, dice, se deja caer en la olla. Ok. Si revisamos el calor específico para el hierro, porque el hierro tampoco se va a derretir, más bien se va a enfriar, el calor específico para el hierro es de 470. Calor específico para el hierro es de 470 Joule entre kilogramo grados Celsius. Muy bien. Dice, se deja caer en la olla. Encuentra la temperatura final del sistema suponiendo de que no hay pérdida de calor a los alrededores. Muy bien. Entonces vamos a aplicar la ecuación de calorimetría que teníamos antes. Calor cedido por la sustancia a mayor temperatura más el calor ganado por las sustancias a menor temperatura es igual a 0. ¿Quién va a ceder calor? Quien va a ceder calor es el hierro, porque es el que está a mayor temperatura. Recuerden que el calor fluye desde mayor temperatura al de menor temperatura. ¿Quién va a ganar calor o quiénes van a ganar calor? El agua y la olla de cobre como tal. Entonces, como todos son procesos donde hay únicamente cambios de temperatura, no hay cambios de estado, entonces todos los calores asociados a estos procesos son calores latentes, calores específicos, es decir, no hay calores latentes. Aquí sería, entonces, el que cede calor, la masa del hierro, por el calor específico del hierro, por el cambio de temperatura del hierro, más, y quienes van a ganar calor, sería el agua, masa del agua, por el calor específico del agua, por el cambio de temperatura del agua, más el cobre, la masa del cobre, por el calor específico del cobre, por el delta T del cobre. Y esto es igual a 0. Muy bien. Vean que lo que me pedían es la temperatura final. Entonces, esas temperaturas finales están escondidas en estos cambios, porque recuerden que el cambio es final menos inicial. Entonces, lo vamos a acomodar. Sería la masa del hierro, por el calor específico del hierro, y aquí sería temperatura final, que es común para los tres, menos temperatura inicial del hierro, más la masa del agua por el calor específico del agua, y aquí sería temperatura final menos temperatura inicial del agua, más, voy a ponerlo aquí abajito, la masa del cobre por el calor específico del cobre, temperatura final menos la temperatura inicial del cobre. Y esto es igual a 0. Vean ustedes que aquí lo que nos queda hacer es un poquito de álgebra. Hago la multiplicación por cada uno de ellos, por lo que está fuera del paréntesis. Y me queda algo así. Me queda la masa del hierro por el calor específico del hierro por la temperatura final, menos la masa del hierro por el calor específico del hierro por la temperatura inicial del hierro, más la masa del agua
por el calor específico del agua por la temperatura final más la masa del agua, perdón, menos, más bien, menos, vamos a borrar ahí, menos la masa del agua por el calor específico del agua por la temperatura inicial del agua. Voy con el cobre aquí abajito, más la masa del cobre por el calor específico del cobre por la temperatura final, menos la masa del cobre por el calor específico del cobre por la temperatura inicial del cobre. Y esto es igual a 0. Observen que lo que voy a hacer es dejarme de este lado los que tengan temperatura final, los vamos a marcar, y paso para el otro lado los que no tienen la variable. Entonces, de este lado me quedaría masa del hierro por, regálenme un segundo nada más para calibrar la pizarra. A ver, aquí. Perfecto. Vamos a ver. Tenemos entonces, mejor, la masa del hierro por el calor específico del hierro por la temperatura final más la masa del agua por el calor específico del agua por la temperatura final más la masa del cobre por el calor específico del cobre por la temperatura final. Y eso sería igual lo que pase al otro lado, que sería la masa del hierro por el calor específico del hierro más, por la temperatura inicial del hierro, más la masa del agua por el calor específico del agua por la temperatura inicial del agua más la masa del cobre por el calor específico del cobre por la temperatura inicial del cobre. Y esto ya, bueno, ya sería la igualdad como tal. Factor común en los que están arriba, entonces me quedaría masa del hierro calor específico del hierro, más masa del agua, calor específico del agua, más masa del cobre, calor específico del cobre. Todo esto por la temperatura final, y eso es igual, y del otro lado observen, tengo la masa del hierro, el calor específico del hierro y la temperatura inicial del hierro. Con ese no puedo hacer nada, pero recuerden que la temperatura inicial del agua y la temperatura inicial del cobre eran iguales, eran 20 grados. Entonces, le podemos llamar a esta variable temperatura inicial, nada más, para sacar el factor común y tener que meter menos números en la calculadora. Es decir, me quedaría la masa del agua, calor específico del agua, más la masa del cobre, calor específico del cobre por esa temperatura inicial. Eso es opcional, podemos escribir las variables tal cual están arriba. Y entonces, para despejar acá, me quedaría que esa temperatura final sería igual. Arriba me quedaría
masa del hierro, calor específico del hierro, temperatura inicial del hierro, más, entre paréntesis, masa del agua, calor específico del agua, más masa del cobre, calor específico del cobre, por la temperatura inicial, y abajo lo que estaba dentro del paréntesis, vamos a ver si lo puedo dividir para que no se confundan. Estos son los pasos, solo que la igualdad no la puedo hacer porque no me da lo ancho. Bueno, y abajo lo que tendríamos sería lo que está en el paréntesis, masa del hierro, calor específico del hierro, más masa del agua, calor específico del agua, más masa del cobre, calor específico del cobre. Perfecto, ya llegamos a una expresión. Ahora lo que tenemos que hacer es evaluar en esa expresión. Y entonces nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría, bueno, la temperatura final es igual. Entonces, masa del hierro. Y teníamos que la masa del hierro, vamos a ver. Ajá, teníamos que la masa del hierro eran 0.250. Pues 0.250 por el calor específico. Por el calor específico, vamos a ver si. ¿Ves ahí? 0.250 por el calor específico que eran 470 por la temperatura inicial que eran 85 grados, más, aquí vamos con la masa de agua, 0.170, 0.170, vamos a ver, de nuevo, 0.170 por 4190 más la masa del cobre, que era 0.500 por, y el calor específico del cobre, que era 390, ¿de acuerdo? Todo esto multiplicado por 20 grados, que era la temperatura inicial, entre, y abajo tendríamos 0.250 por 470 más 0.170 por 4190 más 0.500 por 390. Muy bien. Serían los valores que tenemos ahí en los datos. Cuando incluimos eso en la calculadora y resolvemos para esa temperatura final, me da que la temperatura final del sistema es de 27.5 grados Celsius. Muy bien. Si tuviera calor latente, incluimos ahí la parte del calor latente. Continuamos ahora con lo que es la primera ley de la termodinámica. Vamos a hablar de sistemas termodinámicos y vamos a analizar un poquito también lo que son los procesos termodinámicos. Vamos a revisar conceptos asociados a trabajo y calor en estos procesos como tal. Lo primero que hay que tener muy claro es que un sistema termodinámico es cualquier sistema o cualquier conjunto de objetos que convenientemente consideramos como una unidad y que tiene la característica particular de que puede intercambiar energía con el entorno. Cuando hablamos de un proceso, es cuando hay cambios en el estado del sistema. Ese proceso se denomina proceso termodinámico. Hay dos reglas generales, la del calor y la del trabajo, sobre un sistema. Si entra calor al sistema, vean ustedes, acá observamos que ese calor lo vamos a denotar de forma positiva
si sale calor del sistema, ese calor es negativo. La misma regla que teníamos antes. Con el trabajo, si sale el trabajo del sistema al entorno, ese trabajo es positivo, pero si el entorno le genera trabajo al sistema, más bien ese trabajo es negativo. Ejemplo muy sencillo, el cilindro de un automóvil. Cuando usted le da llave al motor y el motor comienza a funcionar, el automóvil arranca, ahí se da, ese cilindro puede ser considerado un sistema termodinámico, donde hay procesos que se dan, que es básicamente la combustión del hidrocarburo como tal. El hidrocarburo va a comenzar a generar calor que se va a perder. La explosión que tiene el hidrocarburo va a generar que se dé calor. Ese calor se pierde, ese calor es negativo. Sale del sistema hacia el entorno. Observen ustedes que esto estaría allá abajo, donde el calor es negativo. Pero ese proceso de combustión hace que los pistones se muevan. Y entonces ese proceso donde hace que los pistones se muevan, ejecutan un trabajo positivo, porque le genera un trabajo del sistema, que es el cilindro, a los pistones, que sería el resto del motor, que sería el entorno. ¿Qué pasa si el carro no arranca? Bueno, los carros que son manuales se pueden empujar para arrancarse. Eso sería un trabajo negativo. Le estamos aplicando un trabajo desde afuera hacia el pistón, más bien, ¿para qué? Para favorecer en este caso que el sistema arranque. Entonces, el cambio de energía interna de cualquier proceso termodinámico está descrito por esa ley. El cambio de energía interna va a ser el calor menos el trabajo. Para un proceso cíclico, ese cambio de energía interna tiene que sumar 0. Esto después lo vamos a revisar en un problema. Muy bien. Por acá, bueno, esta es una diapositiva que tiene un video. Ustedes la pueden revisar. Si no, ahí están también algunos otros videos para que ustedes puedan revisarlos de cómo el funcionamiento del motor de combustión interna es una aplicación de esta primera ley de la termodinámica. Vamos a hablar entonces de los procesos termodinámicos, del calor, del trabajo en cada proceso. Acá viene un poco la explicación de cada uno de los procesos. Bueno, presión, esfuerzo entre áreas, se había estudiado en fluidos, en el capítulo de fluidos, pues quiere decir que si tenemos un pistón, esas dos variables, la fuerza que yo ejecute sobre el pistón, va a estar relacionada por la presión que aplique y por el área del pistón. Haciendo una serie ahí de sustituciones y un poquito de análisis a nivel de cálculo, vean ustedes que aparece el concepto de trabajo. Trabajo es fuerza por el diferencial de desplazamiento. Esa fuerza y ese desplazamiento van a ir en la misma dirección, entonces el ángulo es 0. Quiere decir que a partir de la definición que teníamos antes, vamos a observar y vean ustedes que como fuerza es presión por área, ese diferencial de trabajo sería presión por área por diferencial de el desplazamiento, y área por diferencial de desplazamiento, área por altura es volumen, entonces sería un diferencial de volumen. Quiere decir entonces que el trabajo en cualquier proceso termodinámico, visto desde un gráfico, presión contra volumen sería el área bajo la curva. Y esa área bajo la curva es la integral del volumen final al volumen inicial de la presión por el diferencial de volumen. Tiene algunos ajustes ahí en la ecuación. Muy bien. Muy bien. Vamos entonces a revisar ahora, en los procesos termodinámicos, los diferentes procesos termodinámicos. Son 4 en total. El primero de ellos es el proceso isobárico o proceso a presión constante. Vean cómo se observa gráficamente ese proceso. Muy bien. Denme un segundo nada más. Ok. Perfecto. Listo. Ahora sí. Vean ustedes gráficamente cómo se observa. Yo los voy a invitar a que ustedes hagan una tablita donde pongan el dibujo, pongan cuál es el trabajo, cuál es el cambio de energía interna,
y pongan cuál es el calor en cada uno de los procesos. Vean ustedes que en este caso, cuando nosotros hacemos el desarrollo de la ecuación, vamos a tener que el trabajo va a ser la integral del área bajo la curva. Como la presión es constante, sale de la integral, y la integral de V es V evaluado desde V final, o desde V inicial hasta V final. O sea, que en un proceso isobárico quiere decir a presión constante, el trabajo es, y vamos a marcarlo, el trabajo es la presión por el cambio de volumen en un proceso isobárico. El calor, perdón, aquí no aparece, aquí está abajo. En un proceso isobárico, ese calor nosotros lo podemos registrar a partir de esta ecuación que observan. Q es igual a N, que es el número de moles del gas, por Cp, que sería la capacidad calorífica molar a presión constante, por el delta T, que sería el cambio de temperatura entre los dos procesos. Claro, si nosotros analizamos eso que estamos diciendo en este gráfico, la temperatura aquí en este punto y la temperatura aquí en este otro punto son diferentes. Vean que la presión es constante y lo que cambia es el volumen. Y recuerden aquella ecuación de presiones parciales o de comparación de puntos entre presiones, donde yo puedo decir que la presión, que la cantidad o la ecuación del gas ideal en el punto 1 y la ecuación del gas ideal en el punto 2 se cumple. Si hacemos ese análisis para este proceso, esa ecuación nos queda de la siguiente forma. Vamos entonces a hacer un resumen para el isobárico. Entonces, isobárico. Esto es presión constante. El trabajo sería P por delta V, más bien. P, volumen final menos volumen inicial. Calor, N por Cp por delta T. O sea, vamos a ponerlo así, T final menos T inicial. Y en este otro caso, bueno, las presiones, haciendo la ecuación, la igualdad de la ecuación del gas ideal en los dos puntos, me quedaría V1 por T1 es igual a V2, más bien, V1 entre T1, más bien, es igual a V2 entre T2. De esa forma es como nos quedaría. Muy bien. Profe, ¿y ese valor de Cp o ese valor de Cv? Bueno, ese valor de Cp y ese valor de Cv ya lo vamos a ver, son datos constantes. ¿Ok? Muy bien. Siguiente proceso, isocórico o isovolumétrico. Vean ustedes, el comportamiento gráfico está a mano derecha. Cuando hacemos la integral, claro, la presión va a cambiar, pero los límites de integración del volumen van a ser los mismos. Si resolvemos una integral que tiene los mismos límites de integración, la solución de esa integral es 0. Entonces, no hay trabajo en el proceso isocórico. El calor lo vamos a definir, ahí está, NCV delta T. Igual al de antes, nada más que en lugar de Cp, capacidad calorífica molar a presión constante, vamos a tener CV, capacidad calorífica molar a volumen constante. Vean ustedes que la presión, aquí tendríamos la temperatura en el punto 1 y aquí tendríamos la temperatura en el punto 2. Quiere decir que si hacemos un resumen para el proceso isocórico a volumen constante, entonces el trabajo en el isocórico es 0, el calor sería N por CV por, y vamos a escribirlo así, T final menos T inicial, y la comparación entre los puntos extremos del gas ideal, de la ecuación del gas ideal, sería presión 1 o presión inicial entre temperatura inicial es igual a presión final entre temperatura final. Bueno, sería interesante también, por ejemplo, en este resumen que hicimos antes para el isobárico, incluir el cambio de energía interna.
el cambio de energía interna para este proceso sería Q menos W, porque hay de los dos, hay calor y hay trabajo. Pero observen, en el proceso isocórico no hay trabajo. Entonces, en este caso, el cambio de la energía interna, Q menos W, pero si W es 0, entonces, ¿qué me queda nada más? Q. Entonces, vean que en el proceso isocórico, el cambio de energía interna sería igual a Q. La idea de este resumen que vamos haciendo es que ustedes en una hojita hagan un cuadro donde pongan, donde escriban, donde dibujen, es decir, pongan el proceso, dibujen el gráfico y en cada una de las columnas pongan cuánto vale el trabajo, cuánto vale el calor, cuánto vale la ecuación de gas ideal y cuál es el cambio de energía interna, porque esto lo vamos a usar más adelante en la solución de problemas. Muy bien, el siguiente proceso es el proceso isotérmico. Quiere decir que entre estos lados de la ecuación, la temperatura en el punto 1 y el punto 2 son iguales. Vean cómo se observa y observen que si yo quiero aplicar la ecuación de trabajo, pues tengo un problema porque la P en el primero se me salía de la integral porque era constante. En el segundo, los límites de integración eran los mismos, entonces no había problema. Se hacía cero la integral. Pero en este, presión y el diferencial de volumen, los dos varían con respecto uno con respecto al otro. Entonces hay que hacer una sustitución. ¿Quién nos va a ayudar a hacer esa sustitución? La ecuación del gas ideal. Ahí ustedes la tienen, nada más SP lo sustituye por el P que está arriba, lo meten en la integral y vean que N, R y T ahora sí son constantes. Número de moles, constante universal del gas ideal y la temperatura. Sale de la integral, me queda d de V entre V, la integral de V entre V es logaritmo natural. Cuando hago las sustituciones pertinentes, entonces evalúo, me queda una resta de logaritmos naturales y luego una resta por propiedades de los logaritmos. Esa resta es una división y entonces al final la ecuación de trabajo me queda de la manera en la que está ahí abajo. Profe, ¿pudo haber sustituido el volumen? Sí. Si hubiera sustituido el volumen, más bien hago el intercambio de variable y demás, la solución de la integral es esta. Vean que en la de antes, lo primero lo mismo, NRP, aquí el logaritmo natural de volumen final entre volumen inicial, pero si lo hago con presiones, se invierte, es presión inicial entre presión final, únicamente para tenerlo ahí claro. Y en el proceso isotérmico, el calor y el trabajo valen lo mismo, o sea, el cambio de la energía interna en el proceso es cero. Muy bien, entonces hagamos un resumen también de este. Isotérmico entonces a temperatura constante. Muy bien, entonces en este proceso isotérmico el trabajo puede ser nRT logaritmo natural de volumen final entre volumen inicial o nRT logaritmo natural de presión final, presión inicial entre presión final. El calor es igual al trabajo. Si aplico presiones parciales o comparación de puntos, presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Y si quiero encontrar el cambio de energía interna, dijimos que el calor y el trabajo eran lo mismo, entonces si tienen el mismo valor, Q y W, Q menos W es 0. El cambio de energía interna es 0. Muy bien. Y el último proceso que nosotros vamos a identificar es el proceso adiabático. El proceso adiabático es un proceso muy particular. Vean que gráficamente se observa de la misma manera que el isotérmico. La temperatura aquí, con la diferencia que la temperatura en el sistema arriba y abajo son diferentes. Aquí cambia todo. Algo muy sencillo para diferenciar. Gráficamente es muy difícil diferenciarlo, no podemos hacerlo, pero podemos diferenciarlo por dos características. Bueno, la primera de ellas es, que todas las variables cambien, ya lo vimos, en las otras había algo constante, y la segunda característica es que el calor es 0. O sea, no hay pérdida ni ganancia de calor. Es un proceso muy particular.
Vamos a ver. Un ejemplo o un experimento muy rápido para tener procesos isotérmicos y adiabáticos. Por ejemplo, cuando uno quiere expulsar aire, hay momentos donde el aire sale caliente. Depende como uno, si uno abre la boca, si uno más bien cierra la boca, el aire es caliente, como exhalando. Pero si uno abre la boca mucho, como tocando un instrumento de viento, es decir, el aire sale frío. Cuando el aire sale caliente es un proceso isotérmico, porque el aire, la temperatura del aire interna y la temperatura a la que lo exhalo es la misma. Es un proceso isotérmico. Cuando yo lo exhalo y el aire sale frío, eso es un problema, es un ejemplo adiabático, un proceso adiabático. Proceso donde no hay pérdida por calor, el aire no pierde calor y salen a diferentes temperaturas. Es un ejemplo muy sencillo. Hay algunos otros, como por ejemplo, cuando se destapa una botella de champaña y sale un humito o un refresco gaseoso y sale un humito, eso es evidencia de que se dio un proceso donde no hubo pérdida de calor. Es un proceso adiabático y son procesos muy rápidos. La relación de las ecuaciones es un poco diferente, entonces no, en el libro viene la descripción, no vamos a realizarla nosotros, más bien vamos a tomar los valores de la ecuación. Vean ustedes que en el adiabático tendríamos para el trabajo dos posibles ecuaciones. La de arriba es menos LCV, CV la misma de antes, y delta T, cambio de temperatura, y vean la de abajo, trabajo es igual a presión inicial por volumen inicial menos presión final por volumen final entre gamma menos 1. Ese gamma es una constante también, ya la vamos a estudiar. Si comparamos dos puntos, igual como lo veníamos haciendo antes, esas son las relaciones. Vean que una de ellas viene con presión, volumen y con gamma, y la otra de ellas viene con presión, temperatura y gamma menos 1, para que lo tengamos ahí totalmente claro. ¿De acuerdo? Y el cambio de energía interna sería igual a menos el trabajo, porque Q menos W es el cambio de energía interna. Si Q es 0, ¿qué me queda? Menos el trabajo nada más. Para armar el resumen por ahí. Ahí están los valores de las capacidades caloríficas molares y de gamma. Vean que depende del tipo de gas. Si es un gas monoatómico, ¿cuáles son gases monoatómicos? Todos los gases nobles de la tabla periódica: helio, neón, argón, xenón, radón. Todos esos. Entonces, si el gas es monoatómico, Cp vale 5 medios por R. R es la constante universal de los gases ideales, 8.314 joules sobre mol por Kelvin. CV, 3 medios R, y gamma, 5 tercios. Si el gas es diatómico, o sea, anda en pareja la molécula, oxígeno, cloro, nitrógeno, bueno, cualquiera de esos. Vean que Cp, 7 medios R, CV, 5 medios R, y gamma, 7 quintos. Puede ser otro tipo de gas y que me den el valor de CV y Cp. Bueno, ahí están las relaciones. Cp es CV más la constante universal y gamma es Cp entre CV. Para tenerlo ahí totalmente claro. Yo sugeriría que realizaran un resumen con todas estas fórmulas, con todos los datos para poder revisar, para poder tener a mano a la hora de resolver los problemas. Muy bien, vamos a hacer algunos ejercicios. Este es del Sears, ¿ok? Dice ahí, la gráfica en la figura muestra un diagrama. Un segundo, a ver si lo puedo correr. Ahí se ve mucho mejor. Dice, muestra un diagrama, presión-volumen, para 3.25 moles de helio. Entonces vamos a ir tomando ahí los datos. Vean ustedes que tenemos
3.25. Vamos a subrayarlo. Creo que por ahí. Ajá. De helio. Ideal gaseoso. Ojo, helio es monoatómico. Entonces, para los valores de Cp y Cv, vamos a ver si hay un adiabático, los vamos a usar. Dice, la parte Ca de este proceso es isotérmico, para gamma, es decir, bueno, vean que me dice que de Ca es isotérmico. ¿Ok? Otro dato importante ahí. De Ca es isotérmico. Vean la pregunta A. Encuentre la presión del helio en el punto A. Ok. Vean los datos que me da el gráfico. Y vamos a ir contestando una por una y la vamos a ir analizando cada una de ellas. Vamos a ver si puedo copiar el gráfico para ponerlo acá. Vamos a ver lo que es con esta. Y la nueva aquí. Vean el gráfico, ¿ok? Muy bien. Necesito encontrar la presión. La pregunta es la presión en el punto A. Esta que está acá, que vamos a marcar, la presión A. Muy bien. Si queremos encontrar esa presión, vean que de Ca es isotérmico. Entonces, yo puedo ir a las ecuaciones y buscar la comparación entre el punto C y el punto A para el isotérmico. O sea, que la presión A por el volumen A es igual a la presión B por el volumen B. Esas serían la ecuación de la comparación entre los dos extremos para el gas ideal. Y observen que todo lo tengo. Entonces, pues de aquí lo que necesitaría despejar es la presión en A. Quiere decir que el volumen en A que está multiplicando pasa a dividir presión en B por volumen en B entre volumen en A. Sería la presión en A. Y observen que tengo todos los datos. Perdón, B no, C era más bien. Disculpen ahí, es que le puse B. Es presión en el punto C, porque estamos comparando el isotérmico, ¿de acuerdo? Yo le puse B porque era el segundo, según yo no, es presión, es el punto C como tal. El que estamos comparando, porque es el que es isotérmico. Vean que tengo todos los datos, quiere decir que la presión en C, para completar esto, ojo, dice 2, pero quiero que observen algo que es muy particular en este problema. Aquí dice 2, pero vean lo que dice aquí, por 10 a la 5 pascales. Entonces, quiere decir que sería 2.0, la presión en C, por 10 a la 5 pascales. Por el volumen en C, que serían 0.40 entre el volumen en A, que sería 0.040, perdón. 0.040 entre el volumen en A, que sería 0.010. Muy bien. Evalúo esa expresión y me da que la presión en A es 8.0 por 10 a la 5 pascales. Ya conozco ese valor también. ¿Lo vieron? Haciendo uso de la ecuación del gas ideal de la comparación entre dos puntos. Muy bien. Veamos la pregunta B. La pregunta B dice: determine la temperatura en los puntos A, B y C. Muy bien. Igual que antes, vamos a copiar el gráfico, pero ahora le vamos a agregar algo. ¿Y qué es lo que le vamos a agregar? Bueno, que ya yo conozco que aquí la presión es 8.0. Es un dato que calculé antes, por 10 a la 5 que está arriba. Ocupo la temperatura, pero si ustedes observan, yo puedo utilizar la ecuación del gas ideal en cualquier punto. ¿Por qué? Porque tengo todos los datos. Tenía el número de moles, que era
3.25. Tengo la presión en todos los puntos, tengo el volumen en todos los puntos, puedo usar la ecuación del gas ideal, es totalmente válida. Presión por volumen es igual a N por R por T. O sea, si yo ocupo despejar T, presión por volumen entre N por R es igual a la temperatura. Con esta expresión la aplico en cada uno de los puntos. En cada punto tengo presión, por ejemplo. Vean, la presión en A es 8 por 10 a la 5. La presión pascales. El volumen en A es 0.010 metros cúbicos. Con estas dos y conociendo que el número de moles es 3.25 y por supuesto la ecuación, la constante como está en pascales y en metros cúbicos, 8.314 joule sobre mol por Kelvin, puedo hacer uso de esta expresión porque tengo todos los datos, igual con el punto B, igual con el punto C. Bueno, evaluando para cada uno de esos puntos, ustedes lo pueden hacer como ejercicio, me quedaría que la temperatura en A es 296 Kelvin, la temperatura en B 1184 Kelvin y la temperatura en C 296 Kelvin. Eso es aplicando esta ecuación para este mismo análisis que hice de cada uno de los puntos. ¿Ok? Perfecto, perfecto. Ahora bien, vamos a ver la pregunta C. Dice, en cada segmento el calor entra o sale, o sea, hay que calcular el calor en cada uno de los segmentos, pero es muy sencillo también. Vamos a ver. Voy a copiar nuevamente el gráfico para que lo podamos analizar. Vamos a hacer otra página. Subí acá. Muy bien. Y vamos a pegar el gráfico. ¿De acuerdo? Perfecto. Dale un momento nada más. Ahí está. Muy bien. Conocemos que acá es 8.0. Y lo que vamos a hacer es aplicar a cada proceso la ecuación de calor. Vean, por ejemplo, de A a B. El calor de A a B es un proceso isobárico a presión constante. Entonces, si nos fijamos en las ecuaciones, NCP por T final, bueno, temperatura B menos temperatura A. ¿De acuerdo? Claro, el valor de CP y CV era un gas monoatómico, porque era helio. CP es 5 medios por R y CV es 3 medios por R. Entonces, bueno, no lo voy a evaluar yo porque ahí están todos los datos. Ya las temperaturas las tenemos de la parte anterior. ¿Lo ven? La temperatura en A es 296 y la temperatura en B es 1184. Voy a apuntarlas aquí. Temperatura en A, 296. Temperatura en B, 1184. Y claro, la temperatura en C es la misma que en A, 296, porque ella es, pues un proceso, entre ellos son isotérmicos. Entonces, claro, yo evalúo en esa ecuación, vean que ese es el calor para el proceso isotérmico, para el proceso isocórico de A a B. Cuando ustedes evalúan este proceso de A a B, le meten los números, pero recuerden que N es 3.25 moles. Cuando ustedes le ponen los números
a esa expresión, lo pueden ir haciendo ustedes ahí de forma simultánea. Nos quedaría N3.25 por CP, que sería 5 medios por 8.314 por 1184 menos 296, y eso nos da 6.00 por 10 a la 4 joules. Como el calor es positivo, podemos decir que entra calor. Este sería el primero. Voy a irlos marcando los procesos. Este sería el primer proceso. Del segundo proceso, tendríamos de B a C, es isocórico. Vean ustedes que es a volumen constante. De B a C, entonces la ecuación sería N por CV por T final menos T inicial. Metemos esos datos a la calculadora y nos da que el calor de B a C, vean que todo lo tengo. CV es 3 medios por R, N es 3.25 y las temperaturas están ahí en el gráfico. Ese me da menos 3.60 por 10 a la 4 joules. Como es negativo, quiere decir que sale. Y el tercer proceso que tenemos ahí es el proceso de CA. De CA es isotérmico, entonces, pues puedo usar, recuerden que en el isotérmico el calor y el trabajo valen lo mismo. Puedo usar cualquiera de las dos ecuaciones, NRT, voy a usar la que tiene volúmenes porque eran los datos que me dan originalmente. Logaritmo natural del volumen final, que sería el de A, entre el volumen inicial, que sería el de C. Si lo hago con las de presión, con las ecuaciones de presión, ¿verdad? En lugar de volumen de expresiones, me tiene que dar exactamente igual. Resulta ser que este es de CA menos 1000, bueno, menos, voy a ponerlo así, 1.11 por 10 a la 4 joules. Como es negativo, entonces sale del sistema. Bueno, muy bien. Vean un poquito ahí. Es mucho lo que les decía. Si ustedes tienen las ecuaciones listas, sistematizadas en un documento, es mucho más sencillo porque usted va fijándose qué proceso es y qué es lo que le piden y va extrayendo los datos. Vean la pregunta D, dice, ¿en cuánto cambió la energía interna? Ojo, el cambio de energía interna es lo que me están pidiendo. Entonces, nada más para ubicar, este era, bueno, este sí le puse, este era el A, este era el B, este es el C, y el que sigue es el D, para ordenar un poquito ese asunto. Vean que lo que me piden es el cambio de energía interna. Voy a copiar nuevamente este de acá y lo vamos a llevar a la diapositiva que hicimos. Pegamos por ahí. Y aquí tenemos, voy a volver a tener los datos. Yo sé que ustedes los tienen sistematizados ya, pero bueno, voy a sistematizarlos yo para ubicarlos. Esto es 8.0. Esta temperatura es 296, 1184 era. Ajá. Esta también es 296. Teníamos que N, el número de moles, eran 3.25. Y bueno, los valores de CP y CV que ya no los voy a utilizar. Vean que me piden el cambio de energía interna. Entonces aquí es donde entra lo que hicimos antes también. Vean ustedes, el cambio de energía interna de A a B, como es isobárico, es el trabajo menos el calor. El calor ya lo calculé, entonces no tengo problema. Pero este trabajo de A a B no lo he calculado. Bueno, ese trabajo de A a B es muy sencillo porque es la presión, volumen final, que sería el volumen en B, menos volumen inicial, que sería el volumen en A.
Vean que ahí tengo los volúmenes, entonces yo puedo evaluar eso que está ahí y me quedaría, bueno, no tengo este dato, pero sí tengo que al final cuando hago la diferencia, ¿verdad? Ya tenemos, calculamos ese trabajo con la presión, ¿verdad? Que es 8, la diferencia de volúmenes y después a eso le resto el calor que calculé antes, tengo que el cambio de energía interna de A a B es 3.60 por 10 a la 4. Por 10 a la 4 joules. ¿Ok? Dale un segundo nada más. Perfecto. Listo. Se nos metió alguien por ahí a la presentación. Ya. Muy bien. Luego, de B a C, entonces ven que aquí la energía interna aumenta porque es positiva. Aumenta la energía interna del sistema. De B a C es un proceso isocórico. En el isocórico, recuerden que dijimos que en el isocórico el cambio de energía interna era igual al calor, o sea que el calor ya lo calculó porque el trabajo era 0. O sea que en este caso el cambio de energía interna de B a C serían lo que nos dio antes el calor, que eran menos 3.60, ponerlo aquí abajito, menos 3.60 por 10 a la 4 joules. Acuérdense, estaba acá. ¿Lo ven? En el segundo. Muy bien. Y el tercero es un isotérmico. Y dijimos que el cambio de energía interna para el isotérmico, que sería de C a A, es 0. Ya mismo lo dijimos. Entonces, vean que aquí, como este negativo, disminuye. Observen que esto es un ciclo termodinámico porque inicia y termina en el mismo lugar. En la presentación antes dijimos que el cambio de energía interna para un ciclo completo iba a ser 0. Sumen los tres cambios de energía interna. 3.60 por 10 a la 4 menos 3.60 por 10 a la 4 más 0 es 0. Esto comprueba que la energía no se crea ni se destruye, se está transformando en el sistema. Uno sale, otro entra ahí en ese proceso. Muy bien, esa es la primera ley como tal. Excelente. Veamos este otro problema. Planteémoslo. Es también del Sierre-Szymanski. Vean lo que dice, 3 moles de gas ideal se llevan por el ciclo ABC de la figura. Para este gas, y vean, este es muy interesante, me dan que Cp es 29.1 joules sobre mol por Kelvin. El proceso, dice ahí, el proceso se efectúa a presión constante. Este problema es del Sears también. El proceso BA se realiza a volumen constante, la figura lo dice, y el proceso CB es adiabático. La temperatura del gas en los estados A, C y B es, y ahí me dan los valores de la temperatura. Calcule el trabajo. Muy bien. Vamos a ver si podemos copiar el diagrama. No, esta vez creo que no. Por ahí hay una herramienta para seleccionar. Déjenme ver. Creo que no la encuentro. Bueno, no importa. Podemos ver el diagrama aquí, tomar los datos aquí, no hay ningún problema. De todos modos es una sola pregunta. Lo importante es que la temperatura en B es 492. La temperatura en C es, la temperatura en B es 600, más bien. 492 es en C. Ok, vamos a corregirlo. Vamos a corregir acá. Serían 600 Kelvin. Muy bien.
Y la temperatura en A es 300. Muy bien. Y vean que lo que me piden es el trabajo. Entonces vean que la dirección del ciclo es AC, CB, DA. Entonces voy con cada uno de esos procesos. El trabajo, vamos a ver con cuál iniciamos. Podemos comenzar de B a A, si gustan, o de A a C, como quieran. Tal vez de A a C para ir en orden. De A a C es un proceso de tipo isobárico. Muy bien. Presión, que vean que es la misma, es la presión en A por volumen final, que sería volumen en C, menos volumen inicial, que sería volumen en A. Pero tenemos un problema. Profe, no conocemos ni las presiones ni los volúmenes. Bueno, no importa. En estos ejercicios hay un aliado importante para ustedes y es la ecuación de estado del gas ideal. Si nosotros, ojo, la presión en la que es constante no la voy a tocar, la voy a dejar quietita. Pero si nosotros de presión por volumen, nRT, despejamos el volumen, sería nRT entre P. Vean ustedes que yo puedo agarrar esa expresión y sustituirla acá. En el punto C, número de moles, RT, vean que, ojo, y es que aquí juega todo, ¿no? Las temperaturas yo las tengo. ¿Qué sería? Temperatura en C entre la presión menos, y en el punto A sería nRTA entre la presión. Vean que la presión en A y en C es la misma. Entonces, observen que yo puedo cancelar esto. Saco a factor común esas P y se cancelan con la del otro lado. Y observen que me queda que el trabajo de A a C sería nRTC menos nRTA. Son datos conocidos. El trabajo de A a C sería NR factor común TC menos TA. Una expresión alternativa para calcular el trabajo con las temperaturas en el proceso isobárico. Inmediatamente, para que no se nos olvide, vamos a devolver al proceso isobárico, ya me volví demasiado. Al resumen, ¿se acuerdan? Y vamos a poner aquí, para que no se nos olvide, el trabajo también puede ser NR T final menos T inicial. Otra expresión equivalente por ahí. Bueno, ya la encontramos, hicimos la demostración. Nos vamos otra vez al problema. Nos vemos muy adelante. Acá. Entonces evaluamos, porque tenemos esos datos para poder evaluar. Bueno, ustedes lo pueden hacer. Ya antes tomamos los datos de la presión, de la temperatura ahí en los puntos A y C, y también el número de moles, que decían que eran 3 moles. Muy bien. Entonces, cuando evaluamos eso, ese trabajo sería 3 por 8.314 por 492 menos 300. Eso me da 4.789 por 10 a la 3 joules. Muy bien. El siguiente proceso, el proceso de C a B, es adiabático. Habían dos ecuaciones, una que tenía presión y volumen, que no tiene ningún sentido, y la otra que es menos N por CV por delta T. Bueno, si lo ponemos desarrollado al delta T, sería T final, bueno, T en B, en este caso, menos T en C. Profe, pero no me daban CV. Bueno, sí, eso es un buen detalle, no me daban CV, pero me daban cuánto vale CP, y recuerden que CP es CV más R. O sea, CP menos R es igual a CV. O sea, 29.1 menos, y R es 8.314. Eso sería CV. Cuando hacemos esa sustitución, bueno, eso da un número. Ustedes lo van a incluir, no lo tengo aquí documentado, pero bueno, eso es un número. Y entonces es el que vamos a utilizar aquí. Entonces quiere decir que el trabajo de C a B sería
menos 3 moles por el número que me dio CV por la diferencia de esas temperaturas, 600 menos 492, y me da menos 6.735 por 10 a la 3 joules. Muy bien. Y el otro proceso es el proceso de B a A, pero vean que es un proceso isocórico y el trabajo en un isocórico es 0. Al final me decía que calcular el trabajo total. El trabajo total sería la sumatoria de los trabajos. La sumatoria de los trabajos, y eso nos da por resultado, cuando hacemos la sumatoria de los números que acabamos de encontrar, nos da menos 1.95 por 10 a la 3 joules. Vean que la clave de estos problemas está en tener a mano las ecuaciones. Por eso es la importancia de lo que les decía. Acá en la presentación hay otros ejercicios del Survey para que ustedes lo revisen. Son muy parecidos a estos que venimos trabajando. Y lo que nos quedaría nada más, bueno, aquí les pongo un resumen de este ejercicio, de los ejemplos solucionados del libro, del capítulo 17, para que los estudien también. Del capítulo 17 nosotros no estudiamos conductividad térmica, para que lo tengan ahí claro ustedes. Aquí viene lo de la semana pasada, de calor, temperatura, y lo que trabajamos hoy también de calor específico y calor latente y calorimetría. Ustedes escanean ese código QR y los redirigen a videos con los ejercicios solucionados. Y el capítulo 19, si va completo, ahí también están todos los ejercicios solucionados para que ustedes puedan acceder a ellos. Son del CIR Semansky, ¿de acuerdo? De mi parte es todo por hoy. Nos vemos en la próxima.